Shalom, Yahweh les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos, amados y amadas. Bienvenidos y bienvenidas, cada uno de ustedes en esta noche. Sean bienvenidos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí todos reunidos en tu precioso nombre. Te rogamos que sea tu precioso Ruach HaKodesh hablando a cada uno de nosotros en nuestro corazón, en el poderoso nombre de nuestro Adón Yahshua. Amén. Amados y amadas, les pido que por favor vayamos en esta noche al libro de 2 de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 en adelante. El título de esta enseñanza es La obra de la gracia. Amén. La obra de la gracia. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua. Ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Yahweh que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Elohim. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de la gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón Yahshua, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Vemos aquí en el contexto, amados y amadas, que la iglesia de Macedonia no era una iglesia precisamente rica, sino todo lo contrario, acorde a lo que dice aquí el versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Más bien, acorde aquí a las Sagradas Escrituras, la iglesia de Macedonia, más bien era una iglesia pobre, profunda pobreza. Escribe aquí el apóstol Pablo. Pero con todo y ello, dice la Escritura, abundaron en riquezas de su generosidad. Solicitándole, dice aquí el apóstol, pidiéndole al apóstol con muchos ruegos, que les concedieran a los miembros de la iglesia de Macedonia, el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál servicio, amados y amadas? Te preguntarás. La ofrenda para los santos, que a posteriori dice en el versículo 6, una obra de la gracia, la obra de la gracia de Elohim. Y prosigue la Escritura diciendo, ¿y cómo es que ellos ofrendaron para los santos, amados y amadas? Dice aquí que se dieron primeramente a sí mismos, primeramente se dieron al Señor a sí mismos y luego en el servicio para los santos. Eso fue en primera instancia. Ofrecieron sus propias personas para estar sirviendo en el ministerio del apóstol, en el ministerio del Altísimo, en la obra del Eterno. Propiamente
se propusieron apoyar al apóstol con sus propias personas en todo aquello, en todo servicio que ellos requirieran, para engrandecer el reino de Elohim. Y esto fue la ofrenda que otorgaron al apóstol y por ende al Eterno en primera instancia. Otorgar su propio servicio para la obra del Eterno y en segunda instancia le suplicaron, le pidieron al apóstol que les concediera, ¿qué, amados? El privilegio de participar otorgando una ofrenda, no solamente dando su servicio personal al apóstol y a las personas que con él estaban, sino también suplicándole que le concediera el privilegio de participar otorgando una ofrenda en el servicio para los santos. Vuelvo y reitero, en primera instancia, sirviendo ellos mismos con sus propias manos en todo lo necesario que ocupasen ahí para el servicio del Eterno, para los santos, y en segunda instancia, le suplican al apóstol que les permita otorgar una ofrenda, participar en esta obra de la gracia. Y me refiero en esta segunda instancia a una ofrenda monetaria. Y quizá te preguntes tú, ¿y cómo es que iban a ofrendar? Si dice antes el apóstol en el versículo 2 que tenía la iglesia de Macedonia una profunda pobreza. ¿Cómo es que le solicitaron al apóstol abundar en esas riquezas de su generosidad estando pobres? Y vemos aquí, amados y amadas, cómo ellos en primera instancia para dar este servicio a los santos se dieron a sí mismos. Empezaron a servir por ellos mismos al servicio del Eterno, ayudando y apoyando en todo aquello que el apóstol requiriese. Es decir, ofrendaron al Eterno el servicio de sí mismos que estuvieron otorgando de manera personal y participativa al apóstol. Y tal y como dice aquí la palabra, abundaron en riquezas de su generosidad, no teniendo nada, amados y amadas, más bien estando en una profunda pobreza. ¿Qué ejemplo y qué escuela nos pone esta iglesia de Macedonia? Una gracia y un favor del Eterno sobre esta iglesia de Macedonia, que entendió perfectamente las enseñanzas que les estaba dando el apóstol Pablo acerca de la generosidad. Y tal y como dice las Sagradas Escrituras en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, amados y amadas, tanto el apóstol como la iglesia de Macedonia, la iglesia de Corintios en general, entendió el principio divino de la siembra y la cosecha. De modo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, no estoy buscando tu ofrenda, no estoy buscando que abundes en ofrendas y dádivas para los siervos del Eterno, sino que busco fruto que abunde en tu cuenta. Porque prosigue Pablo diciendo, yo tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido bendiciones. No estoy buscando tus dádivas, ni estoy buscando que me des extra, estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Vemos aquí en la iglesia de Filipo que definitivamente apoyaba el ministerio de Pablo. Y aunque Pablo ya tenía en abundancia, él recibía la ofrenda diciendo, quiero que tengas fruto en tu cuenta, abundante fruto. Por lo tanto, acorde a lo que dice aquí la Escritura, la ofrenda o el ofrendar es la obra de la gracia, es un favor o gracia de Elohim. Y quiero que no te confundas, la ofrenda es un favor de Elohim, la ofrenda es una bendición de Elohim.
La ofrenda es un regalo que Yahweh me hace a mí primero, te hace a ti primero, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido en primera instancia de nuestro Adonai. Y en esta noche quiero que entiendas que cuando ofrendamos no es que vamos a llenar la canastilla de Yahweh, sino que vamos a llenar nuestra propia canasta. Porque por años el enemigo de nuestras almas nos ha hecho creer que la ofrenda nos empobrece. Nos ha instado a dar lo menos posible o lo que nos sobra, como está registrado en las Escrituras, con aquella viuda que dio todo lo que tenía y aquella persona rica que dio lo que le sobraba. Amados y amadas, el Eterno no nos ha instado a que demos lo que nos sobra. Él nos da primero, Él nos ha dado primero todo lo que tenemos, para que una vez que hemos recibido esa bendición, entonces podamos bendecir, podamos entonces ofrendar, podamos entonces participar de esta obra de la gracia, de esta obra de su gracia, de esta obra de la gracia de Elohim. Porque no solamente Él se complace en darte y en otorgarte abundantemente, sino que Él va más allá aún, ofreciéndote una bendición adicional cuando tú ofrendas para los santos, cuando tú participas de esta obra de la gracia. Vemos así que en el libro de Proverbios 24 dice claramente la Escritura que Yahweh prospera al alma generosa. Y en otra parte de la Escritura dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Porque tal y como hacía la iglesia de Macedonia en la antigüedad, de prestar sus servicios primeramente para los santos y por ende para el mismo Elohim, es un servicio, amados y amadas, que le estamos prestando u otorgando a nuestro mismo Adonai, a Yahweh Elión, a Él mismo. Es decir, todo aquel y toda aquella que apoyan a quienes predican el verdadero evangelio están apoyando a Elohim mismo y a su vez, de manera simultánea, se están apoyando a sí mismos, se están bendiciendo a sí mismos. Porque vuelvo y reitero, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por ende, tu ofrenda es una ofrenda para Yahweh mismo, cuando se la estás otorgando a sus santos, a aquellos que llevan y predican su evangelio. Y Él, Yahweh, no va a olvidar cada cosa que nosotros hacemos o hemos hecho para ayudar a sus santos y para que se siga predicando y expandiendo su palabra por todo el mundo, sino que Yahweh ciertamente nos recompensará. Cuando nosotros estamos apoyando a los evangelistas o al resto de los ministerios, de los 5 ministerios, lo estamos haciendo para Elohim mismo. Es un sacrificio que Yahweh acepta como olor fragante, agradable y aceptable al Altísimo. Vemos entonces a Pablo alentando a los corintios a participar en esta obra de la gracia, en este privilegio de ofrendar a Elohim mismo. Y Pablo alude a Yeshua, al sacrificio que Yahweh, nuestro Abba Kadosh, dio al otorgar a su hijo Yeshua como ofrenda en el altar del sacrificio y entregar su propia vida como ofrenda suprema. Porque claramente dice en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón Yeshua, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. La ofrenda, amados y amadas, en esta noche es un privilegio que Yahweh nos da primero, y para que nosotros podamos bendecir es que Yahweh nos prospera en primera instancia.
No nos prospera para estar almacenando las riquezas. Tampoco nos prospera nuestro Adonai para ser avaros, o para ser codiciosos, o para ser presuntuosos, o para hacer alarde de nuestro poder o de nuestras riquezas. Y no te confundas, amado y amada, no es pecado ser rico. Vemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, como José de Arimatea, o como David en Primera de Crónicas 29, que ofrendó para la obra del Eterno con gran generosidad. David, al igual que José de Arimatea, era un hombre rico. Salomón, que también otorgó para la obra del Eterno, también era un hombre sumamente rico, al igual que David. Te leo en Primera de Corintios 29:2 con reverencia y dice así, hablando David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Adón oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Adón, de mi Elohim, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa de su santuario, he dado para la casa de mi Adonai. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Yahweh?, expresó David en aquel entonces, cuando se disponían a ofrendar para la obra, para la construcción de la obra del Eterno, para la casa de nuestro Adonai. De modo que pregunta David a toda la audiencia, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Yahweh? ¿Cuándo, amados y amadas, una vez que el mismo rey, una vez que el mismo líder ofreció no solo lo que ya había juntado previamente para construir la casa de nuestro Adón, sino que también otorgó de su tesoro personal 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata para cubrir las paredes de la casa? Es decir, vemos aquí a David en primera instancia y a posteriori a Salomón otorgar generosamente ofrenda para construir la casa de nuestro Adonai. Y te invito en esta noche a que por un momento reflexiones en la pregunta que hace David a la audiencia. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Yahweh? Y dice la Escritura en el versículo 6, entonces los jefes de familia, los administradores, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Yahweh. ¿Cómo dieron la ofrenda, amados y amadas? La ofrenda la otorgaron voluntariamente, tal y como está escrito aquí en las Sagradas Escrituras, una ofrenda voluntaria. Y tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras, así es que debe de ser y debería de ser hoy en día. Otorgar una ofrenda voluntaria para la casa del Eterno, para el servicio de Elohim, y participar entonces de esta obra de la gracia. Nunca otorgando una ofrenda forzosa, jamás otorgando una ofrenda que te exijan, y mucho menos otorgando una ofrenda para hacer una especie de trueque con el Altísimo.
porque eso, amados y amadas, es antibíblico. Es menester en esta noche que entendamos que el Altísimo Adonai nos otorga primeramente riquezas para poder entonces otorgar ofrenda para su obra, para engrandecer su reino, para la obra de sus santos, para que su evangelio se expanda por todo el mundo. Nunca jamás es que tú le vas a dar al Eterno de lo tuyo. No lo pienses así. Rompe esa manera de pensar en esta noche, porque no es la manera correcta como nos han enseñado, sino que primeramente nuestro Adonai nos otorga la bendición y bendición abundante, para que entonces de lo que Él nos otorgó primero, nosotros podamos participar de esta obra de la gracia y abundar en dar generosamente la ofrenda para sus santos. Y tenemos aquí en otra instancia, en el lado extremo, si lo quieres ver así, en 2 de Corintios 8, la situación que imperaba en la iglesia de Macedonia, en donde abundaban en una profunda pobreza. Se encontraban en pobreza extrema como podrían expresar hoy. ¿Pero qué hicieron? Le rogaron al apóstol, con muchos ruegos, dice la Escritura, le solicitaron que les concediera el privilegio de participar en ofrendar generosamente. Y yo te pregunto, amado y amada, en esta noche, ¿quién hace eso hoy en día? ¿Acaso lo hemos venido practicando nosotros en nuestro siglo, en este tiempo? Más bien, quizá yo me atrevería a decir que la mayoría hace todo lo contrario. Porque el enemigo de nuestras almas, Hasatán, se ha encargado de meter en nuestra cabeza y en nuestro corazón el no dar, el no otorgar, el no bendecir. Porque es que si das, te vas a quedar pobre. Si das, te vas a quedar en la calle, en la miseria. Eso es lo que el enemigo de nuestras almas nos ha venido compartiendo a lo largo de los años. El príncipe de este mundo se ha encargado de acuñar frases como el no dar para no quedarte pobre. Sin embargo, vemos aquí en las Sagradas Escrituras que nuestro Adonai expresa todo lo contrario. Dad y se os dará medida apretada, remecida, dice la Escritura. Y por ende, conforme a la generosidad de tu siembra, así será la generosidad de tu cosecha. Porque este es un precepto que nuestro Adonai ha preestablecido. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Vemos entonces en la historia cómo David, siendo un hombre rico, siendo el rey de Israel, abundó en generosidad, en otorgar una ofrenda, doble ofrenda, para la construcción de la casa de nuestro Adonai. No solamente lo que había juntado expresamente a lo largo de los años para la construcción del templo, sino que también otorgó una segunda ofrenda de miles de talentos de oro y de plata de su propio patrimonio. Vemos a un rey que no escatimó en otorgar una gran ofrenda a nuestro Adonai. ¿De dónde? De lo que previamente nuestro Adonai le había otorgado, de esa riqueza abundante que Yahweh primeramente le había otorgado al rey. Fue que entonces el rey tuvo en su corazón otorgar o dar o abundar en generosidad una ofrenda para la construcción de la casa o del templo de Yahweh. Y así como vemos en esta escritura, Primera de Crónicas 29, que David otorgó esa ofrenda voluntaria para la construcción del templo, a la postre, como había otorgado los planos
a Salomón su hijo, también Salomón dio una gran ofrenda voluntaria para la construcción del templo de la casa de Adonai. Y ahí mismo, mientras se celebraba la asamblea, el mismo rey preguntó a los ahí presentes: ¿quién quiere hacer hoy una ofrenda voluntaria? Así que, amados y amadas, ¿cómo debe de ser la ofrenda? Una ofrenda voluntaria. Una ofrenda como hizo aquella viuda, que fue y otorgó y puso en la canastilla todo lo que tenía en su haber. No otorgó parte de su patrimonio, ni parte de lo que se encontraba ahí guardado en su patrimonio personal o en sus tesoros personales, sino que otorgó nada más y nada menos todo lo que poseía, todo lo que tenía en su haber. Una viuda pobre, amados y amadas, como en contraparte vemos aquí en las Sagradas Escrituras en 2 Corintios 8, en contraparte con la situación que imperaba en la vida de David, vemos que la iglesia de Macedonia abundaba en una profunda pobreza económica, mas no espiritual. Hay que aclararlo, amados y amadas. Y suplicaron al apóstol con muchos ruegos que les concediese el privilegio de participar en el servicio para los santos, dando ofrenda de lo que no tenían, amados y amadas, otorgando primeramente sus servicios personalmente para los santos y a posteriori otorgando una ofrenda voluntaria, participando así de esta obra de la gracia. ¿Por qué enfatizo y por qué dice aquí la Escritura en 2 Corintios 8:6 de esta obra de la gracia? Porque, amados y amadas, es un favor, es la gracia divina, es la oportunidad que nuestro Adonai nos da, una segunda oportunidad o manera de recibir su bendición de nueva cuenta, a través de las ofrendas voluntarias, a través de participar en el servicio para los santos, dando una ofrenda voluntaria acorde a tu generosidad. Vuelvo y reitero, amados y amadas, el dinero que el Señor nos otorga, la riqueza que el Señor nos da, la abundancia que nuestro Adonai nos otorga, no es para atesorarlo, ni para presumirlo, ni para andar alardeando con toda la humanidad que tenemos tal o cual patrimonio, o tales o cuales riquezas, sino que la bendición que el Eterno nos ha otorgado en primera instancia es primeramente para suplir tus necesidades, para suplir las necesidades de tu familia, y entonces, en segunda instancia, una vez que tú ya has suplido tus necesidades y las necesidades de tu familia, entonces sí y solo sí puedes ofrendar voluntariamente con la generosidad que haya en tu corazón para la obra del Eterno y para sus santos, para aquellos que están promoviendo su palabra, para aquellos que están predicando su evangelio por todas las naciones. En otro texto de la Biblia dice: haced tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y es así a través de la generosidad y de esas ofrendas voluntarias que otorgamos para engrandecer el reino de Elohim, que estamos haciendo literalmente tesoros en el cielo. Por ende, cuando tú escuches que traigan al altar tal cantidad de dinero en dólares americanos, aquí fórmense las personas de $1,000, acá las de $5,000, eso, amados y amadas, no proviene de nuestro Adonai. Huye de ese lugar,
Escapa por tu vida de esos sitios, porque no es eso lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras, sino que claramente dice desde Génesis hasta Apocalipsis que demos ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria, participando así de esta obra de la gracia de Elohim sobre nuestras vidas. O dicho de otra manera, es otra forma de que nuestro Adonai pretende bendecirnos. Cada vez que uno de su propia cuenta, no porque te estén forzando con indirectas desde el altar, decide otorgar una ofrenda voluntaria para sus evangelistas, para sus profetas, para sus maestros, para sus apóstoles, para sus pastores y para todo aquel que está predicando y expandiendo el reino de Elohim por toda la tierra. Entonces, la provisión divina de nuestro Adonai es para aquellos que tienen visión de su reino y para promover su reino. Las riquezas, amados y amadas, que nuestro Adonai nos otorga son para invertir en su reino, para sembrar voluntariamente en la obra del Señor. Esto es justamente participar en la obra de su gracia. Es decir, nuestro Adonai no solamente se conforma con otorgarnos todo lo necesario y riquezas en abundancia, para que entonces una vez que Él nos otorgó primero, nosotros por ende podamos otorgarle a Él de lo mucho que Él nos ha dado. Y no te estoy hablando en esta noche de los diezmos, de los cuales ya he hablado en otra ocasión. Estoy hablando expresamente de las ofrendas. Y vuelvo y reitero, ofrendas voluntarias para los santos y para expandir la obra del reino del Altísimo. En segunda instancia, una vez que Yahweh nos ha bendecido abundantemente, Él nos otorga una segunda oportunidad, si es que lo quisieras ver de esta manera, de participar en la obra de su gracia, otorgando ofrendas voluntarias para engrandecer su reino, para sus santos, para expander su palabra, para predicar el Evangelio del Eterno. Esto es una segunda manera en el que Yahweh nos bendice cada vez que decidimos voluntariamente ofrendar acorde a la generosidad del corazón de cada uno de nosotros, y es entonces cuando participamos de la obra de su gracia. Cuando a través de nuestro libre albedrío y acorde a lo que hay en nuestros corazones, como aconteció a estas personas integrantes de la Iglesia de Macedonia, que aún teniendo una profunda pobreza, dice la Escritura, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, en contraparte con la historia de David, la Iglesia de Macedonia vivía en abundancia de pobreza, en una profunda pobreza, dice aquí la Escritura. Pero eso no les fue un impedimento para no participar de la obra de la gracia. No fue un impedimento para decirle a nuestro Adonai, nosotros también queremos recibir tu bendición, Señor, aunque económicamente nos encontramos en una profunda pobreza. Pero te suplicamos, Adonai, te suplicamos, apóstol Pablo, con ruegos te suplicamos que nos concedas el privilegio de participar en este servicio para los santos. Te suplico con ruegos que me permitas ofrendar para la obra del Eterno. Así le estaban hablando los miembros de la Iglesia de Macedonia al apóstol. Nunca jamás viceversa, como suele escucharse hoy en día, desde los altares o desde el púlpito, solicitándole a los miembros de las congregaciones desde el altar cantidades exorbitantes de dinero y no para entregar una ofrenda voluntaria para la obra del Señor.
tampoco instando a las personas a comprometerse a otorgar cantidades exorbitantes de dinero que no tienen en su haber, como muchos y muchas suelen hacer hoy en día. Porque claramente dice aquí la Escritura en 2 Corintios 8:11, que otorgues una ofrenda voluntaria conforme a lo que tengáis, que otorgues una ofrenda voluntaria según tengas en tu haber. En ninguna parte de las Escrituras dice que vayas y saques prestado al banco o que hipoteques tu casa para ir a ofrecer una ofrenda a los santos. Y mucho menos que estos presuntos santos, entre comillas, te estén exigiendo que hipoteques tu casa o que vendas tus bienes o tu patrimonio o tu herencia para otorgarlo como ofrenda para que ellos lleven una vida de lujos. Seamos sabios, amados y amadas, y no nos dejemos engañar por estos líderes de la presunta prosperidad, porque la prosperidad y la bendición de facto nos las entrega nuestro Adonai primeramente, porque claramente dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva que tienes en tu haber, toda bendición que tienes en tu patrimonio, desciende del Altísimo. Él te la ha otorgado, Él te entregó esa bendición primero. Y de ese 100% de bendición que Él te ha otorgado, solamente te ha pedido el 10% de diezmos, para que haya alimento en su casa, para todos los necesitados, para las viudas, los huérfanos, los desamparados. Y las ofrendas, amados y amadas, son ofrendas que deben ser, acorde a las Sagradas Escrituras, ofrendas voluntarias para los santos, ofrendas para engrandecer su reino, ofrendas voluntarias para que su evangelio se expanda y se predique por todas las naciones. De lo mucho que el Eterno te ha otorgado, Él todavía en este pasaje de 2 Corintios 8 te invita a que participes de la obra de su gracia, a que recibas más bendición, otorgando ¿qué? Una ofrenda voluntaria, acorde a tu generosidad, jamás una ofrenda impuesta, jamás que vayas a empeñar o a hipotecar tus bienes para que los líderes eclesiásticos estén llevando una vida de lujo, sino que claramente dice la Escritura que otorguemos ofrenda voluntaria acorde a lo que tengamos, en nuestro haber, que seamos sabios, que actuemos con sabiduría y utilicemos esas bendiciones que el Eterno nos ha otorgado primeramente para satisfacer tus necesidades, para satisfacer las necesidades de tu familia, para proveer primeramente a los tuyos, y entonces de lo que tienes, de lo que sigues teniendo en tu haber, dar una ofrenda voluntaria, nunca una ofrenda impuesta, y mucho menos estar participando de esos líderes de la prosperidad que te dicen que te formes en la fila de la izquierda los que van a dar $1,000 y en la derecha los que van a otorgar $5,000, porque eso no proviene del Eterno, amados y amadas. Y vuelvo y reitero, las ofrendas son para las necesidades de los santos, para expandir el reino del Eterno, no para que los líderes eclesiásticos estén viviendo suntuosamente. Dicho de otra manera, la finalidad de la bendición que Yahweh nos otorga es para bendecir, otorgando una ofrenda voluntaria para su obra y para sus santos. Es decir,
Ofrendar voluntariamente es un regalo que Yahweh nos otorga a ti y a mí. Y los macedonios, amados y amadas, lo tenían esto bien claro. Aunque era una iglesia pobre, querían participar de esta segunda bendición, si lo quieres ver de esta manera, o de esta bendición de participar en la obra de la gracia de Elohim. Porque cuando nosotros ofrendamos voluntariamente, le estamos dando a Yahweh mismo algo de lo que Él primero nos otorgó a nosotros. Por lo tanto, cuando yo vengo a ofrendar voluntariamente, no una ofrenda que me impusieron desde el altar, yo le estoy dando a Yahweh lo que Él me dio primero a mí. Entonces, si todo lo que tenemos, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Yahweh, nuestro Elohim, ¿por qué darle poco? La ofrenda voluntaria, amados hermanos y hermanas, en esta noche que nosotros le entregamos a Elohim, revela nuestro amor por Él. Así de sencillo y así de simple, como le demostró la viuda en las Sagradas Escrituras, que realmente le amaba con todo su corazón, dándole todo lo que tenía en su haber. ¿Por qué entonces darle poco a Yahweh si Él dio a su Hijo como ofrenda en la cruz del Calvario? Si Yeshua mismo nos reveló su corazón amoroso, dando su propia vida en la cruz del Calvario, ofrendando su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, amados y amadas, esta obra de ofrendar voluntariamente es la obra de la gracia. O dicho en contraparte o en yuxtaposición, cuando nosotros somos mezquinos con nuestro Adonai y con su obra y con sus santos, nos estamos empobreciendo a nosotros mismos. Cuando optamos por no darle al Señor o a sus santos una ofrenda de gratitud. Dicho de otra manera, nos estamos robando a nosotros mismos, nos estamos empobreciendo nosotros mismos. Pues al no dar para la obra de sus santos, al no ofrendar voluntariamente, dejamos por libre albedrío de participar en esta obra de la gracia, en esta obra de su favor, en esta obra de ser partícipes de recibir su bendición. En esta obra de la gracia en donde sembramos y vamos a cosechar por ende lo que hemos sembrado. O bien, dicho de otra forma, una manera que nosotros tenemos para que Yahweh nos bendiga es aportando en ofrendas voluntarias para su obra, para su evangelio, para engrandecer su reino, para sus santos que están predicando su palabra por todas las naciones, para propagar el evangelio de su reino. Hagamos pues como hicieron los macedonios otrora, que abundaron y solicitaron al apóstol el ofrendar y participar por ende en esta obra de la gracia, careciendo quizá hasta de lo más elemental, porque dice claramente la Escritura que vivían en una profunda pobreza, mas abundaron en riquezas de su generosidad. Y le suplicaron al apóstol con ruegos que les concediese el privilegio de participar en este servicio y de ofrendar para sus santos y de participar por ende en esta obra de la gracia. Así como también David en el Antiguo Testamento o en la Tanaj, en Primera de Crónicas 29:14, abundó también en las ofrendas para la construcción del templo de la casa de Yahweh, dando oro y plata en abundancia, no solamente de lo que había estado acumulando para la tal obra, sino que además abrió sus tesoros personales para otorgar una ofrenda voluntaria acorde a su generosidad. ¿De dónde, amados y amadas, de dónde otorgó o dio
libremente y generosamente David de lo que tenía en su haber. Jamás fue a solicitar un crédito, jamás fue a hipotecar sus bienes y su casa para entonces otorgar una ofrenda, porque eso, amados y amadas, eso no es sabio, tampoco es bíblico. O dicho de otra manera, eso el Señor lo reprueba. Hemos de dar conforme a nuestra generosidad de lo que tenemos en nuestro haber. Y una vez, y sí, y solo sí, hemos suplido para nuestras necesidades y para las necesidades de nuestra familia o de los nuestros. Prosigue David diciendo en Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De dónde, pues, otorgó David esa ofrenda voluntaria, como dice aquí la Escritura? De lo recibido primeramente de manos de nuestro Adonai. Y entendiendo el Rey que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de mano del Altísimo. Y concluye diciendo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿De qué? De lo que tenemos en nuestro patrimonio. Jamás de ir a pedir prestado es que voy a otorgar una ofrenda voluntaria, porque eso, amados y amadas, no es sabio. Y mucho menos estar esperando que alguien desde el altar te imponga o te solicite que vendas tu casa o que la hipoteques o que le regales su vehículo, solo por mencionar algunos ejemplos de las muchas atrocidades que se escuchan hoy en las redes. Hemos de dar y de participar en esta obra de la gracia del Señor, que en sí viene siendo un regalo de Yahweh que Él nos hace a nosotros una vez que decidimos voluntariamente ofrendar y nunca mediante una imposición de algún líder religioso. Y hemos de ofrendar, amados y amadas, en esta noche de lo que tenemos en nuestro haber. Una vez que hemos suplido las necesidades propias, las necesidades de los nuestros, las necesidades de nuestra familia. Y nunca jamás por imposición de algún o algunos líderes religiosos, que se han atrevido hoy en día inclusive a exigir y a solicitar a sus feligreses que hipotequen aún la casa en donde viven o alguna de sus propiedades o inclusive que vendan sus vehículos para que les lleven ofrendas cuantiosas exigidas desde el altar por ellos mismos. Esto, amados y amadas, es antibíblico. Esto no es lo que el Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras, sino que una vez que tú has otorgado tu diezmo para que haya alimento en la casa del Eterno para suplir las necesidades de todo aquel que lo requiere, llámese viuda, llámese huérfano, llámese extranjero, entonces Él nos invita a que participemos en esta obra de su gracia, ofrendando voluntariamente de lo que tenemos en nuestro haber. Una vez que hemos suplido, vuelvo y reitero, las necesidades de la familia y las nuestras. El Señor nos invita o nos insta a ofrendar llevándole al altar una ofrenda voluntaria. De lo que tenéis, dice la Escritura. No es que te vas a ir a comprometer con el banco para satisfacer los apetitos económicos del líder eclesiástico, para que pueda comprar su avioneta privada, su jet de lujo, su yate o su limusina. No es así. Y si por alguna circunstancia te encontraras en el caso extremo, como fue el caso de esta iglesia de Macedonia,
y has llegado al momento a comprender que mayor bendición es dar que recibir, y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, entonces puedes pedirle al Eterno que te bendiga porque quieres bendecir y quieres participar en esta obra de su gracia, como hizo la iglesia de Macedonia, como hicieron los miembros de la iglesia de Macedonia, que estando en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Asimismo puedes tú correr en tu profunda pobreza a pedirle y a solicitarle a nuestro Adonai con muchos ruegos que te conceda el privilegio de participar y de tener lo suficiente para ofrendar y para dar para el servicio de los santos, de aquellas personas que están llevando y propagando el Evangelio de su reino, para expander el reino de Elohim y participar de esta manera de esta obra de la gracia, que es un regalo en sí que Yahweh nos hace a cada uno de nosotros, que decidimos ofrendar voluntariamente de lo que tenemos en nuestro haber para la obra de los santos, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores y de los evangelistas. Demos pues, amados y amadas, voluntariamente y de gracia, lo que de gracia hemos recibido para engrandecer el reino de Elohim. Te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad de recibir tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has aclarado el tema acerca de las ofrendas voluntarias para tu santo, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría para otorgar acorde a lo que tenemos y una vez, Señor, que hemos suplido las necesidades propias y las de nuestras familias, Señor. No permitas, Padre amado, que vayamos a ser engañados o extorsionados por personas que practican ese evangelio falso de la prosperidad, Señor. Ayúdanos a caminar con sabiduría y a otorgar de lo que tenemos, de lo mucho que tú nos has bendecido previamente, una ofrenda voluntaria para tus santos y para expander el evangelio de tu reino, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque hemos aprendido algunos de los conceptos que aún personas o iglesias enteras que han estado en profunda pobreza han entendido el concepto que tú has preestablecido de la siembra y la cosecha, Señor, que todo aquello que sembraremos, esto también segaremos, sea para bien, Señor, o sea para mal. Ayúdanos, pues, amado Elohim, a sembrar, Señor, en tu reino, a colocar semillas generosamente, pero también, Padre amado, acorde a lo que está escrito en tu palabra, de una manera voluntaria, Señor. Y si fuese el caso que algunas de las personas que están escuchando este mensaje se encontraran en profunda pobreza como se encontraba la iglesia en Macedonia, sé tú bendiciéndoles, Señor, para que puedan abundar generosamente y voluntariamente en ofrendas para engrandecer tu reino. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo.